Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta tarde. Estamos nuevamente en nuestro ciclo de conversatorios organizado por la carrera de Fonoaudiología de la Universidad Santo Tomás, Viña del Mar. En esta ocasión hemos querido invitar a docentes externas a la institución en torno a una temática específica. Investigaciones en torno al COVID-19 en usuarios vulnerables desde una perspectiva biopsicosocial. Para esto hemos invitado a dos referentes en el área, a la doctora Alejandra Vives Vergara. Ella es médico por la Universidad de Chile, especialista en salud pública, por la Pontificia Universidad Católica, máster en salud pública, y PhD por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Ella es profesora asociada del Departamento de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigadora asociada de CEDEUS, investigadora principal del equipo PUC del proyecto Salurval y del proyecto RUCAS, y miembro del grupo GRETS MCONET en la UPF de Barcelona. Ella tiene investigaciones en epidemiología del empleo y salud urbana. Hoy día nos hablará sobre su proyecto adjudicado en el año pasado en los fondos ANID en torno al COVID. También nos acompañará María Soledad Herrera Ponce. Ella es profesora asociada del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es socióloga, máster en gerontología social, doctora en sociología, con especialización en análisis de datos. Ha desarrollado toda su vida académica en el Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, desarrollando el área de metodología de la investigación y de análisis estadístico a nivel de pregrado y posgrado, ¿ya? Formadora de casi todas las generaciones de sociólogos y de profesores de metodología y análisis de datos a partir de la década de los 90 en Chile. O sea, estamos en presencia de dos profesionales de muy alta calidad, a quienes les agradecemos la gran disposición que han tenido a esta invitación de poder compartir y divulgar información científica frente a una comunidad bastante joven y que está en pasos incipientes en la investigación. Bienvenidas, ¿cómo estás, María Soledad, Alejandra? Hola, Bueno, para hola, comenzar muy con... buenas. Muy bien, gracias. Para comenzar con la presentación, les recuerdo que a los asistentes que podrán hacer sus preguntas a través de la plataforma en las casillas de abajo de preguntas y respuestas. Y tendremos un espacio para responder esas preguntas al final de cada presentación, donde cada expositora contará con 20 minutos. Vamos a iniciar esto con la presentación de la profesora María Soledad Herrera, quien nos traerá el tema efectos de la experiencia de la pandemia del COVID-19 en el bienestar psicosocial y la situación de salud de una corte de personas mayores en Chile. María Soledad, el espacio es tuyo. Gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Muchas gracias. Bueno, agradeciéndole a la universidad la invitación. Yo les voy a presentar un proyecto de estos proyectos de asignación rápida de recursos para proyectos de investigación en el contexto de investigación COVID. Yo soy socióloga y trabajo junto a un equipo de sociólogos y de enfermeras. Voy a contarles sobre la experiencia de la pandemia COVID en el bienestar psicosocial y situación de salud de una corte de personas mayores en Chile. Vamos a ver si puedo avanzar esto. El objetivo de esta investigación era describir los cambios en indicadores de salud física y mental en una corte nacional de personas mayores medidas antes y durante la pandemia, ¿ya? Ahí les voy a contar. Aquí hice el primer pic. Claro, lo que pasa es que nosotros, el estudio ya está terminado, pero no, hasta el 22 de julio, que es cuando oficialmente hacemos la presentación oficial del estudio, ahí va a salir completo. Entonces ahí, si quieren, después les puedo mandar el link, porque vamos a lanzar un libro que ustedes pueden bajarlo después de internet, ¿ya? Entonces yo aquí les voy a presentar los resultados del primer seguimiento. Los antecedentes de este estudio es que, bueno, todos sabemos que las personas mayores tienen mayor riesgo de mortalidad por la pandemia, pero también se han visto afectadas principalmente por las condiciones de confinamiento obligatorio o voluntario
y que están teniendo mayores consecuencias en su salud física y mental. Y eso es lo que nos interesaba a nosotros seguir. Por otra parte, muchos estudios muestran que los riesgos del ageísmo o del edaísmo, que se refiere como a los estereotipos contra las personas mayores por el hecho solamente de ser mayores, y el que las personas mayores perciban una imagen negativa de la vejez se ha demostrado que incide en su bienestar y en su salud también. Y todo lo que fue el confinamiento, principalmente en la primera parte de la pandemia, afectó sobre todo a hacer que fuera más fuerte esta imagen negativa de la vejez, ¿no es cierto? Como un grupo de una población como más vulnerable frente al COVID. Además de que eso conllevaba múltiples restricciones, ¿no es cierto?, las diversas formas de participación, incluso al interior de las familias. Por ejemplo, las personas mayores ejercieron una importante labor de cuidado de nietos, por ejemplo, muchas dejaron de hacerlo. Entonces, todo eso ha afectado, ¿no es cierto?, su bienestar. Por otra parte, había en ese momento una escasez de artículos de investigación focalizados en este grupo, y la mayoría de las encuestas internacionales en el tema utilizan encuestas online, que en Chile no se pueden utilizar, porque las personas mayores no usan mucho las tecnologías online, menos contestar una encuesta. Y además la mayoría de los estudios son transversales, o sea, que se hacen en un momento del tiempo y no tienen el seguimiento de lo que pasaba antes de la pandemia, ¿ya? O también hay estudios que son longitudinales que hacen un seguimiento durante la pandemia, pero la primera medición es cuando ya empezó la pandemia. Ya yo les voy a mostrar que tenemos datos desde antes de la pandemia. El antecedente de este estudio son las encuestas nacionales de calidad de vida en la vejez, que realizamos en la Universidad Católica junto con la Caja de los Andes, que paga el estudio, y venimos haciendo encuestas cada 3 años, desde el 2007 en adelante, y justo, bueno, ahí están en colores los libros que ustedes los pueden bajar, todos los libros no se llaman igual, Chile y sus mayores, así que tienen que fijarse en el año de la edición del libro. Y justo nosotros íbamos a salir a terreno a hacer la quinta versión de la encuesta cuando vino el estallido social, y aplazamos un poco el terreno y salimos como un mes después del estallido social, así que tenemos una medición muy reciente, ¿no es cierto?, post-estallido, y justo antes de la pandemia. En el fondo lo hicimos como más o menos en diciembre del 2019 y enero del 2020. Entonces, de esa muestra, de la primera encuesta, de la encuesta del 2019, que fue una encuesta presencial de 2.130 personas de 60 años y más que viven en viviendas particulares en comunas de más de 10.000 habitantes en todo Chile. Esa encuesta presencial, ¿no es cierto?, que como yo les dije, se hizo, ahí está la fecha, entre el 28 de noviembre del 2019 y el 19 de enero del 2020. De ahí seleccionamos una submuestra de un poco más de 700 casos, más o menos 720 casos, a los cuales los llamamos por teléfono en 3 momentos de la pandemia. Pero es la misma gente que nosotros en el fondo ya habíamos medido, ya las habíamos entrevistado en el post-estallido. Entonces la misma corte que nosotros vamos a seguir a través del tiempo. Pero solo que durante la pandemia las encuestas las hicimos de manera telefónica. Y en 3 momentos distintos de la pandemia, además. En el invierno 2020, que es el pic, el primer pic entre julio y septiembre del 2020. Luego, durante el verano, entre noviembre del 2020 y enero del 2021, cuando ya había mayor relajamiento de las medidas restrictivas principalmente. Y en otoño del 2021, cuando vino la nueva alza de casos, ¿no es cierto?, entre marzo y mayo hicimos la medición, ¿ya? Los resultados que yo les voy a mostrar es qué es lo que estaba pasando en el invierno del 2020. Como yo les dije, yo no os puedo mostrar acá los datos de todo el estudio completado todavía, pero se los voy a ir mencionando, ¿ya? Y así los animo a que después vean el libro completo. En general, en todas las variables que nosotros medimos, que son estas las variables que medimos, en salud física medimos autopercepción de salud, la presencia de 13 problemas de salud, en salud mental medimos síntomas depresivos con una escala que ahí la tienen ustedes, medimos síntomas de ansiedad también con la escala que ven ahí, y medimos una escala de resiliencia. Tenemos variables socioeconómicas, medimos variables sociales, en relaciones sociales medimos tenemos una escala de aislamiento social, que es la escala Luben, que ven ahí. Tenemos una escala de soledad, medimos corresidencia, o sea, si viven solos, si viven con hijos, viven con nietos,
y bueno, con otros miembros del hogar también. Medimos si trabajaban, cómo era su nivel de ingreso y, muy importante, si usaban tecnologías de la información y la comunicación. Donde lo más importante resulta ser el uso del smartphone, del teléfono celular, que permite hacer principalmente las videollamadas. Y bueno, y datos sociodemográficos. Como es una encuesta telefónica, nosotros tuvimos que seleccionar las preguntas que íbamos a hacer, porque era una encuesta telefónica, nosotros no podíamos hacer la tremenda encuesta que habíamos hecho antes de manera presencial, ¿ya? Entonces, hicimos una selección de preguntas también con respecto a la encuesta original. En términos generales, si uno compara en la línea base, o sea, pre-COVID, con el primer pic del invierno 2020, ¿ya? Bueno, la autopercepción de salud no varió significativamente, pero sí hubo algunos problemas de salud que ya los vamos a mostrar, que mejoraron y otros que empeoraron. Los síntomas depresivos aumentaron bastante, los síntomas de ansiedad también, pero también aumentó la resiliencia, que es muy importante. Otro dato importante que vamos a ver es que aumentó el tamaño de la red social con que las personas se conectan. Si bien finalmente les voy a comentar que no alcanzó a proteger contra la soledad en el fondo. Ya les voy a comentar eso. Hubo también algunos cambios residenciales, en la línea de que aumentó la corresidencia con hijos y con nietos y disminuye levemente los que viven solos. Bueno, disminuyó la ocupación y aumentó el uso de smartphones. Cosas que no cambiaron, no cambió significativamente la percepción de suficiencia de ingresos. En general, tenemos más preguntas económicas también, satisfacción de necesidades, etc. En general, la dimensión económica no varió mayormente, porque, bueno, sus ingresos dependen principalmente de las pensiones, que no variaron. Se supone que no variaron. Y la escala de soledad en la primera ola no varió significativamente, pero sí les tengo que contar que en las otras olas aumentó bastante la soledad. Entonces, acá lo que tenemos son los síntomas depresivos, que lo medimos a través de una escala que va de 0 a 27. Si ustedes ven en la barra a la izquierda, el promedio de la escala de depresión, que va de 0 a 27, aumentó el promedio. Lo celeste es la encuesta del 2019, encuesta de calidad de vida 2019, y lo que está en naranjo es la encuesta COVID 2020, primer seguimiento, ¿ya? Esa es la comparación que vamos a realizar. Entonces, aumentan los síntomas depresivos, y a la derecha tienen ustedes como las preguntas específicas que se hicieron en esa escala, y hay algunos ítems específicos que empeoraron. Por ejemplo, principalmente los problemas para dormir, sentirse triste, deprimido, problemas que tienen que ver con mucho o poco apetito y poco interés o grado en hacer las cosas. Los síntomas de ansiedad también aumentaron, el promedio de la escala también aumentó significativamente. Todas estas diferencias que estoy mostrando son significativas, pero hay un ítem que empeoró más en términos de ansiedad, que fue si se consideraba una persona preocupadiza. Como contraparte, tenemos que aumentó también bastante la resiliencia. Esta también es una escala de resiliencia que va de 0 a 16, y aumentó el promedio de resiliencia también entre el pre-COVID y durante la pandemia, de 11,11 el promedio, estoy leyendo la escala que está a la izquierda, a 13,26. Aumentó muchísimo. La verdad es que de los indicadores que más cambiaron durante la pandemia fue la resiliencia, pero aquí cambió para bien en el fondo, lo que indica que efectivamente la resiliencia más bien es como un recurso que se moviliza en los momentos de necesidad, ¿no? Y todos los ítems de la escala aumentaron muchísimo. Esos porcentajes de personas que dice que lo describe muy bien. Ustedes se fijan que los cambios en los porcentajes, por ejemplo, de busca activamente forma de superar las pérdidas que encuentra en su vida. En prepandemia, el 18% decía me describe muy bien, y eso aumentó a un 58%, me describe muy bien, ¿ya? Entonces, todos los ítems de resiliencia aumentaron muchísimo, muchísimo. Ahora, el mayor pic de aumento de resiliencia fue en el primer pic de la pandemia, en el invierno del 2020, y después, a lo largo de las otras dos mediciones, ha tendido a bajar un poco esto, pero igual es mucho más alto que en los niveles de prepandemia. La red social, que en el fondo acá está como positivo, ¿ya? Por eso le pongo yo no aislamiento, ¿ya? En general, la escala de red social mejoró, ¿ya? O sea, ¿por qué mejoró? Porque aumentan
esta escala de red social tiene los 6 ítems que ustedes ven a la derecha, ¿ya? Y la pregunta es, por ejemplo, veamos la primera. ¿Con cuántos familiares se encuentra o tiene noticias de ellos por lo menos una vez al mes? ¿Ya? Y este es el porcentaje de los que decían 3 o más familiares. Entonces, básicamente, la escala pregunta con la cantidad de gente con las cuales se contacta, en este caso, y distingue, si ustedes se fijan, entre familiares, y si ustedes miran el cuarto ítem, es con amigos. Entonces tenemos 3 ítems de familiares y 3 de amigos. ¿Y qué es lo que mejoró durante la pandemia? La cantidad de familiares con que se contactan o tienen noticias de ellos por lo menos una vez al mes. ¿Con cuántos familiares sienten suficientemente cercanos para llamarlos si necesita ayuda? Y lo mismo para los amigos. ¿Con cuántos amigos se encuentra o tiene noticias? Y con cuántos amigos se siente cercano. Lo que no varió fue las preguntas de familiares o amigos con los cuales se siente cómodo para conversar de asuntos personales, ya que alude más a una relación más íntima, ¿ya? Pero es interesante porque en el fondo, en general, aumenta la extensión de la red social durante la pandemia, contrario a lo que uno esperaría. Y bueno, y después cuando uno lo cruza con tecnologías de información y comunicación, claramente usted tiene relación con el mayor uso de los smartphones. En términos de arreglos residenciales, disminuye levemente los que viven solos, pero es interesante notar que aumentan los que viven con hijos, que ya es muy alto en la población adulta mayor chilena. En Chile se diferencia de otros países porque justamente hay mucha corresidencia intergeneracional, ¿ya? Por ejemplo, si antes el 43%, que ya era alto, vivía con los hijos, esto aumentó un 51%, y con los nietos aumentó un 25, un 32%. Y eso es una de las explicaciones que también uno puede tener de por qué la red social tampoco se ve no se ve tan restringida como hubiera pensado, y por qué la soledad tampoco, por lo menos en el principio de la pandemia, no había aumentado tanto. Bueno, entre paréntesis, siempre me hacen la pregunta cuando yo presento este dato, claro, que si es porque las personas mayores se van a la casa de los hijos o los hijos se van donde los mayores, y es en lo segundo lo más frecuente. O sea, acá lejos lo más frecuente es que son los hijos que vuelven a la casa de los padres, ¿ya? Lo que desmitifica un poco la imagen que uno tiene, ¿no es cierto?, que las personas tienen de las personas mayores como dependientes, ¿no? Acá ocurre lo contrario. En las variables socioeconómicas no hay una diferencia estadísticamente significativa en la autopercepción si los ingresos alcanzan o no alcanzan. Disminuye levemente, pero esa diferencia sí es significativa en la disminución de la gente que trabaja, que varió de un 28% a un 23%, pero es interesante que durante el seguimiento, durante el año siguiente, en el fondo hasta el otoño del 2021, esto ya se mantiene estable. O sea, es el primer pic de la pandemia el que produjo una salida de personas del mercado laboral, pero después esto se ha mantenido y no ha seguido bajando, porque nosotros pensamos que igual iba a ser como una baja sostenida de este indicador y no lo ha sido. Y aumentó el uso de smartphone de un 46% a un 53%. Esto no es si tiene un smartphone, ya, esto sí usa, ¿ya? Sí lo usa, porque mucha gente lo tiene, pero lo usa para llamar por teléfono, no para las otras aplicaciones que se usan a través de internet, en el fondo. Y esto también después se ha mantenido durante la pandemia, más o menos estable el porcentaje de usuarios de smartphones. O sea, también el aumento de usuarios de smartphones se produjo también al principio de la pandemia y después se mantiene más o menos estable. Casi todos los indicadores cambiaron principalmente al principio de la pandemia, en el primer pic, ¿ya? Hay algunos que han seguido cambiando a través del tiempo. Lo que hace, los indicadores de salud mental es lo que más claramente, el empeoramiento de indicadores de depresión y de ansiedad siguen empeorándose cada vez más a medida que pasamos más meses de pandemia, ¿ya? Y el indicador de soledad, como yo les había dicho, al principio no fue significativo el cambio, no hubo cambio en soledad, pero ya en las otras 2 olas sí hay, y ahora hoy día sí que uno nota un aumento en el sentimiento de soledad, pese a que el tamaño de la red había mejorado, ¿ya? Lo que indica que en el fondo este mayor uso de smartphone y de mayores relaciones que se producen a través de un smartphone no logran suplir lo que antes eran las relaciones cara a cara en las personas mayores. De hecho, las necesidades afectivas han empeorado. O sea, la gente siente que está muy poco satisfecha hoy día. O sea, siente que tiene muchas necesidades afectivas que no están siendo
suficientemente satisfechas. Eso es un sentimiento predominante hoy durante la pandemia. En conclusión, claro, hubo cambios en casi todos los indicadores que nosotros estudiamos, pero no necesariamente todos en la dirección de empeoramiento en la calidad de vida. Por un lado, el confinamiento implicaba un gran estrés y preocupación para las personas mayores, aumentando los niveles de ansiedad, los síntomas depresivos y otros problemas de salud. Ay, parece que se me quedó oculta una diapo. Pero los problemas de salud que más empeoraron fueron los problemas de memoria, bueno, falta de ánimo y problemas para dormir. Otros problemas de salud que también empeoraron fueron los problemas gástricos. En el fondo, problemas gástricos y problemas de memoria que tienen que ver con estrés, ¿no es cierto? Y mejoró un indicador que las caídas, hay menos caídas. Y esos fueron los principales cambios. Sin embargo, por otro lado, las personas mayores incrementaron recursos específicos que les permiten enfrentar mejor estas situaciones estresantes. Entre estos, como hemos visto, el uso de smartphones, que permite mayor conectividad social, y cambios en configuraciones residenciales, aumentando la corresidencia intergeneracional, ¿no? Bueno, y el aumento de la resiliencia también, que yo les indicaba anteriormente, es muy importante también. ¿Qué limitaciones tiene esta encuesta? Hay cierta no respuesta, no es tan grande, ¿ya? Pero hay una no respuesta que no es tan grande, pero ¿por qué se produce la no respuesta en esta encuesta telefónica? Principalmente porque los teléfonos que teníamos, la gente no los aparecen grabadoras o aparecen fuera de servicio, ¿ya? Y claro, ahí nos dimos cuenta que un problema de hacer encuestas telefónicas en personas mayores es que las personas parece que cuando cambian el equipo, y mucha gente cambió el equipo justamente de celular durante la pandemia, no mantiene el número, cambian también el número. Entonces ahí tenemos muchos números telefónicos fuera de servicio. Y bueno, hicimos un análisis, como teníamos los resultados de las personas que no pudimos entrevistar por estos problemas, hicimos un análisis de la gente que no contestó. Claro, y hay un cierto sesgo en esta encuesta telefónica que es importante tener en cuenta para esta encuesta o como para otras encuestas, que casi todas las encuestas hoy en pandemia son de tipo telefónica, que contestan menos las encuestas telefónicas las personas menos educadas, con menos educación, y bueno, y obviamente los que están menos conectados digitalmente, ¿ya? Entonces, si nosotros aquí vemos ciertos empeoramientos en algunos indicadores de salud mental, por ejemplo, si nosotros hubiésemos llegado a la gente que no llegamos, que es la gente en el fondo más vulnerable, este empeoramiento de salud mental habría sido aún mayor, ¿ya? Porque cabe esperar que, todos los indicadores de salud mental están muy correlacionados, ¿no es cierto?, con el nivel socioeconómico. Eso sería. Gracias. Ya, Soledad, muchas gracias por tu presentación. Vamos a dar el tiempo ahora de preguntas al final de las dos presentaciones. Así que vamos a darle el paso a Alejandra. Perfecto, estaba poniendo en pantalla completa. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí, conocer la escuela, compartir mesa con Soledad Herrera. No tengo claro si estoy tapando parte de la presentación con las ventanitas de Zoom. Si es así, me dicen para correrlas. Vengo a presentar en términos generales para dar a conocer quizás y algunos resultados iniciales del proyecto ANID COVID. El proyecto se llama COVID-19 en el contexto de poblaciones vulnerables, impacto social y en salud en la cohorte RUCAS. Entonces el acrónimo es RUCAS COVID. Ahí están el equipo de trabajo. Estamos situados en el Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica. Hay en el equipo, además de yo que soy epidemióloga social,
médico de formación, hay estadísticos y una fuerte carga de sociólogas y sociólogos. Este estudio RUCAS es financiado por el proyecto Salurval, y que a su vez es un proyecto grande financiado por la Wellcome Trust. Y además tenemos apoyo para algunos componentes del estudio de CEDEUS, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, y en este caso en particular además financiamiento, ¿cierto?, de la ANIT. Voy a presentar un poco el proyecto RUCAS COVID, ¿cierto? Voy a partir por el caso estudio y después un poco de objetivo y método. Después algunos resultados, ¿cierto? Y principalmente me voy a enfocar en incidencia de COVID-19. Voy a contarles cómo construimos un indicador para medir casos confirmados y casos probables. Un poquitito sobre otras consecuencias en salud y consecuencias socioeconómicas y una síntesis y conclusiones. Primero, como marco, sabemos hoy día muy bien, en el contexto COVID, las desigualdades territoriales en la ciudad de Santiago es algo que se han hecho muy presentes, pero bueno, este es un conocimiento que tampoco es nuevo, también sabíamos de eso hace tiempo, incluso antes del 18 de octubre, ¿verdad? Pero también sale muy a la luz a propósito del 18 de octubre. Y este es un estudio que publicamos el año 2019, donde veíamos esperanza de vida según comuna de residencia en la ciudad de Santiago. Y lo que se observa es, especialmente en el cuadro de la derecha, que son los hombres, y esta es la ciudad de Santiago dividida en sus comunas, ¿verdad? Esto es una distorsión sencillamente porque aquí hay un gran trozo de precordillera, ¿no? No significa que haya una comuna de esa magnitud, pero lo que se ve es el cono nororiente, ¿cierto? Como siempre, con esperanzas de vida más altas, y ciertas zonas de la periferia hacia el norte y hacia el sur, donde las esperanzas de vida son las más bajas. La brecha que observábamos en la esperanza de vida era de 9 años entre las comunas con mayor esperanza de vida y con menor esperanza de vida, para el caso de los hombres, y de casi 18 años para el caso de las mujeres, muy grande. El otro antecedente relevante fue esta declaración del ministro Mañalich, que señaló que en algunos sectores de Santiago, él dice un sector, es más de uno en realidad, ¿cierto? Pero hay un nivel de pobreza y hacinamiento del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía. Y esto llama mucho la atención y parecía entonces muy pertinente también poder relevar un poco de información sobre este fenómeno en esos sectores de la ciudad. Entonces presentamos la propuesta RUCAS COVID. Esta propuesta se inserta en un proyecto que está en marcha desde el año 2018. Es una cohorte que evalúa un programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que lo que hace es regenerar conjuntos de vivienda social construidos en los años 90 con unos estándares de habitabilidad muy bajos y con un alto grado de deterioro. Y el proyecto RUCAS es Rehabilitación Urbana, Calidad de Vida y Salud, que es un proyecto de impacto en salud de esta intervención. Y la propuesta RUCAS COVID propone, por ende, falta el por, capitalizar 3 elementos claves del proyecto RUCAS. Por un lado, la infraestructura existente para el levantamiento de datos. Levantamos datos 2 veces al año desde el 2018. Tenemos un cuestionario, el padrón de personas, el equipo encuestadoras con la que trabajamos conocen a la gente, conocen la encuesta, o sea, hay una infraestructura montada. Segundo, hay mucha pertinencia de la información que se levanta regularmente para algunos de los temas claves para entender las consecuencias de la pandemia. Levantamos información sobre salud, relaciones sociales, empleo, situación económica, pobreza energética, hacinamiento, etc. Y tenemos foco en una población altamente vulnerada en sentido social, urbano y territorial, y vulnerable a la pandemia. Y por lo tanto, era perfecto para ilustrar este problema, ¿no?
Entonces, el objetivo del proyecto será evaluar el impacto social y en salud del COVID-19 en la población de 2 conjuntos de vivienda social, uno en Viña del Mar y uno en Santiago, al corto y mediano plazo. Hacíamos 2 mediciones, una en septiembre, agosto-septiembre del 2020 y otra el verano 2021. Teníamos varios objetivos. Queríamos estimar los casos y los clústeres familiares de COVID, factores de riesgo asociados a la enfermedad, disculpen, la situación de salud mental de las personas adultas en el contexto de pandemia, la realización de cuarentena y las barreras a esta realización de cuarentena, el impacto en el empleo, también no propuesto inicialmente, pero evidentemente había que medir impacto en ingreso, además el acceso de las familias a los beneficios del Estado, y agregamos después también algunos otros objetivos en términos de estado nutricional, inseguridad alimentaria, escolaridad en niños. En esta presentación voy a mostrar el caso, uno de los 2 casos de estudio en el que me voy a enfocar, un poquito sobre cómo es el proyecto RUCAS y el proyecto RUCAS COVID, y los resultados entonces van a estar enfocados en un conjunto de vivienda social en Bajos de Mena, Puente Alto, con foco en la ola de invierno de agosto-septiembre del 2020 y con foco solo en algunos objetivos de la propuesta, en 5 de ellas. No me voy a detener para no gastar tiempo en eso, ustedes lo van a ir viendo en la medida que avanzo. Puente Alto es una de las comunas más grandes de Santiago y por lo tanto de las que tenía más casos confirmados en Chile hacia el mediados y fines del año pasado. La comuna de Puente Alto está situada aquí en la ciudad de Santiago. Bajos de Mena está situado en este cachito y la villa en la que nosotros estamos está justo en el borde. En el borde, en el límite urbano, junto a una autopista. Si ustedes ven aquí esta foto aérea, este es el sector de Bajos de Mena, es un sector donde lo único que hay son conjuntos de vivienda social en un territorio bastante poco feliz en términos de áreas verdes, de infraestructura, de presencia del Estado, y de ahí hacia allá en términos de seguridad, densidad poblacional, etc. Si ustedes, si pudieran hacer una foto de un poco más de distancia, este panorama sigue hacia la derecha y hacia arriba. El conjunto en particular del que tratamos es un conjunto construido en 1997 de 109.55 metros cuadrados, ahora me extraña ese dato. Hay 3.800 habitantes, o había en el 2017. No encontré en este momento el dato de la densidad, pero la densidad poblacional está por sobre los estándares y las recomendaciones. Es una comunidad que entró a cuarentena en abril, estuvo en cuarentena entre abril y octubre del 2020. Lamentablemente se me repitió ese dato. Y aquí no se nota mucho, pero son esos típicos edificios de 3 pisos. Ay, qué pena, se me repitió esta casilla. Se llaman bloques de tipo C. Son 3 pisos y están unidos por escaleras que les llaman escaleras tijeras. No todos los edificios son escaleras tijeras porque no todos están enfrentados, pero todos tienen esta misma configuración donde son 3 pisos, departamentos de 42 a 45 metros cuadrados. Y donde habitan, en este caso, entre 1 y hasta 11 personas, en algunos casos, incluso más. El estudio RUCAS se inserta, como les dije, en la cohorte RUCAS, el estudio RUCAS COVID, y esta cohorte sigue estas 2 villas, una en Puente Alto y una en Viña del Mar. En el caso de Viña del Mar empezamos a medir en el verano del 2018 y medimos en verano y en invierno, en verano y en invierno. En el caso de Puente Alto empezamos a medir 1 año después, en el verano del 2019, y sigue el mismo patrón, verano, invierno, verano, invierno. En las mediciones, en estas mediciones en particular, usamos 2 instrumentos, una encuesta que se aplica a una persona informante clave del hogar, que responde por sí misma, por la vivienda, por algunas características del hogar y por la situación de salud del resto de los miembros del hogar. Intentamos, por lo tanto, que la persona informante clave sea la dueña de casa,
porque entendemos que es la persona que se hace cargo de los cuidados de salud de los otros, incluido saber comprar, administrar medicamentos, está más al día sobre los controles, sobre la situación de salud en general del resto de los miembros de la familia, y es a esa misma persona a la que buscamos de ola en ola para que nos vaya respondiendo a la encuesta, y además al principio había una pauta de observación intradomiciliaria que se llama, que es que la persona que encuestaba en el hogar tomaba nota de algunos aspectos físicos de la vivienda. Las primeras encuestas son largas, la ola 1 son largas, y las olas siguientes son versiones abreviadas del cuestionario. Con el COVID planteamos insertar aquí en las olas 4 y 5 un módulo adicional de COVID para medir el impacto de la pandemia en estas personas, y obviamente tuvimos que pasar a una versión telefónica de la aplicación, lo que nos hizo acortar y modificar un poquito el cuestionario. La primera etapa del proyecto fue construir el módulo COVID, ¿cierto? Para la encuesta de RUCA, revisamos cuestionarios y encuestas nacionales e internacionales, las adaptamos, creamos algunas nuevas y quedó un primer módulo para la ola 4, o para la primera ola RUCAS COVID, de 29 preguntas. Ese fue entonces el módulo versión invierno, que se aplicó que cubría con sus preguntas el periodo marzo-agosto del año pasado, ¿cierto? Como les decía, se aplicó telefónicamente, y muchas preguntas que introdujimos lo que hacía era comparar con la situación prepandemia, a través de preguntas, porque por simplificar el cuestionario, usábamos el modelo de cómo han cambiado las cosas, además de que nosotros tenemos además datos recogidos previamente. Y después se aplicó este módulo con algunas modificaciones en el verano, y entonces se pregunta por el periodo septiembre-enero. Era fácil indicar esta separación porque justo las cuarentenas se acabaron ahí en medio, entonces uno puede usar la cuarentena como referencia temporal. Y lo que comparamos entonces en el verano las preguntas eran en relación con el periodo que estuvo la gente en cuarentena durante el año 2020. Aquí está el periodo de aplicación del cuestionario. Este es el caso Puente Alto, ¿sí? El pico de casos está en el mes de junio-julio. Nosotros recogimos datos entre mitad de agosto y mitad de septiembre. La cuarentena se inició aquí y me falta la fecha de término, pero fue en octubre. Entonces, algunos resultados. Primero, sobre tasa de respuesta y tamaño de la muestra. El marco muestral, es decir, el número de hogares que habíamos encuestado en la ola anterior, eran 648, y como explicaba Soledad, al pasarnos de una versión en persona, presencial de la encuesta, a una versión telefónica, perdimos bastante gente, porque las personas de más bajos recursos cambian mucho el número de teléfono. Entonces nosotros tenemos, en cada ola de la encuesta, levantamos y actualizamos 2 números telefónicos de contacto, y aún así tuvimos una pérdida del 70%, perdón, una pérdida del 30%, de personas. Para el verano aprovechamos que la pandemia estaba con muchos menos casos, había menos circulación comunitaria, que se podía circular además, y entonces lo que hicimos fue una recuperación de teléfonos en terreno, y ahí volvimos a recuperar alrededor de 100 hogares. Y bueno, el número de sujetos de toda esta muestra es de 1483. Son más mujeres que hombres. Hay una gran proporción de niños pequeños, entre los menores de 15, un 30% de 0 a 4 años. Entre los mayores hay una cierta concentración, ¿verdad?, de personas en edades medias, que a su vez es edad de trabajar y cuidar. Y luego el nivel educacional se concentra entre muy bajo y bajo, un 38% de la muestra, que es
es alto y la mayor proporción de las personas está en personas que tienen entre 8 y 12 años de estudios, que es igual que el resto del país, digamos, ese es el grupo más numeroso. La primera objetivo era medir incidencia de COVID. Y aquí lo que hicimos fue, en el módulo COVID, introducir varias preguntas que nos permitieran aproximarnos a la incidencia desde distintos puntos de entrada, ¿no? Entonces luego lo que teníamos que hacer era identificar los casos confirmados y los casos probables, para así compararnos luego con las estadísticas nacionales. En esa época no era de rutina, no estaba en los instructivos el hacer test PCR a contactos estrechos sintomáticos. Por lo tanto, cuando uno tenía un contacto estrecho con síntomas, asume que es COVID, pero no tiene PCR. Y por lo tanto necesitamos maneras de aproximarnos a la incidencia a través de otras preguntas. Teníamos una batería de preguntas. Estas 4, que son pertinentes en términos de síntomas de COVID, se medían en todas las olas y se medían solo referidas al último mes. Después preguntamos por síntomas de COVID durante el periodo de la pandemia, es decir, de marzo a agosto, si tenía la persona diagnóstico médico de COVID, si había consultado urgencias por COVID, si había sido hospitalizada por COVID, si habían habido muertes por COVID, pero en este primer periodo no hubo ninguna, los hubo sí en la siguiente ola, si había estado en aislamiento por 7 días o por 14 días, si había hecho uso de residencia sanitaria. Lo que hicimos fue un análisis de sensibilidad y especificidad y de mucho ojo además en los falsos positivos para ver cuáles de estas preguntas podían de mejor manera recoger los casos probables sin inflarlos con falsos positivos de manera muy importante. Para esto lo que tomamos fueron todos los sujetos de la muestra que tenían una PCR con resultado conocido, PCR positivas y negativas, y fuimos comparando cada uno de ellos. Y como ustedes pueden ver, los síntomas del último mes, la verdad es que salieron bastante poco fiables, con una sensibilidad muy baja. Sospecho que este valor de falso positivo puede estar mal, porque la sensibilidad realmente era muy bajita, o sea, no había coincidencia. Bueno, no, pueden estar correctos. No había coincidencia entre quienes tuvieron fiebre y quienes tuvieron COVID, quienes tuvieron tos el último mes y quienes tuvieron COVID, y esto claramente tiene que ver con el periodo de medición. El último mes no iba a recoger todo el periodo pandémico que venía desde marzo. Luego teníamos la pregunta de síntomas de COVID, y si ustedes se fijan aquí la sensibilidad es mucho más alta y los falsos positivos empiezan a disminuir, pero siguen siendo un poquito altos. El diagnóstico médico era un buen indicador y ese lo usamos como diagnóstico de COVID. Y bueno, y así seguimos, y lo que les voy a mostrar es que para usar los síntomas de COVID sin sobreestimar el número de casos, lo que hicimos fue combinarlos con el antecedente de que otro miembro del hogar hubiera tenido COVID también, asumiendo entonces que era un contacto estrecho sintomático. Y con esto lo que hicimos fue reducir de manera ostensible los falsos positivos, elegimos los criterios más adecuados con menos falsos positivos y nos quedamos con un conjunto de criterios de síntomas de COVID más otro miembro del hogar con PCR positivo, o otro miembro del hogar con diagnóstico médico de COVID, o otro miembro del hogar con aislamiento de 14 días, o una persona con síntomas de COVID y aislamiento por 14 días, o que haya consultado urgencias y haya hecho aislamiento por 14 días. Y con eso tuvimos una sensibilidad del 80%, o sea, pillamos el 80% de los PCR positivos que teníamos en la muestra, y unos falsos positivos del 16%. Es decir, perdíamos casos y nos excedíamos en casos, nos excedíamos menos de lo que perdíamos. Entonces, voy a saltarme esta diapositiva porque ya entré en detalle, pero lo que obteníamos era lo que llamamos inicialmente COVID diagnosticado y COVID no diagnosticado. Y COVID diagnosticado corresponde bastante al criterio de casos confirmados del Ministerio de Salud para ese periodo, y el COVID no diagnosticado se corresponde con los criterios del Ministerio de Salud para caso probable. Luego quisimos identificar los clústeres de hogares. Quizás me tiene que avisar del tiempo porque sospecho que voy un poco lento. Después queríamos identificar los hogares con casos, y entonces construimos un indicador de todos los hogares que tuvieran al menos un caso diagnosticado, es decir, confirmado,
todos los hogares que tuvieran al menos un caso, ya fuera confirmado o no confirmado, y después estimamos el número de casos por hogar para ver en cuántos hogares había lo que se llama un clúster, que es al menos 2 personas del hogar que hubieran tenido COVID. Entonces, en el total de la muestra tenemos 1.483 personas. Encontramos casos diagnosticados o confirmados, eran 81, es decir, el 5,5% de las personas. Personas que tenían síntomas de COVID con todos estos criterios que les señalé, eran el 5,9%, y en total, entre casos confirmados y probables, teníamos 107 personas, es decir, el 7,2% de la muestra. En los hogares que tuvieran al menos una persona con diagnóstico fueron el 11%, y si le sumamos las personas casos probables, llegamos al 12,4% de los hogares de la muestra. ¿Cómo es la distribución por sexo y edad? La distribución por sexo y edad en términos de hombre-mujer es... tenemos una prevalencia de casos diagnosticados y de casos probables mayor en hombres. Eso es algo que se ha reportado en todas partes respecto al COVID. Sin embargo, la mayor prevalencia de casos reportados la tenemos en el grupo de 25 a 44 años, seguido por los de 45 a 59. Es decir, nuevamente población en edad de trabajar. Estas son tasas de incidencia acumulada, no son números de casos, por lo tanto no es dependiente del tamaño de este grupo de edad en la población. Son los grupos con las tasas de incidencia acumulada más elevadas. Cuando mirábamos por hogares, aquí tenemos los hogares con un miembro, dice hogar, pero son viviendas, con un miembro de un habitante, un residente en esa vivienda, 2 personas que viven ahí, 3 personas, hasta 11 personas, que es el máximo en nuestra muestra. Y aquí tenemos el número de personas diagnosticadas con COVID. Entonces, en la única vivienda donde vive solo una persona, que fue caso, estos son solo las viviendas que son con caso, esa persona por supuesto que era una sola contagiada. Pero luego tenemos, de las viviendas con 2 personas, hay 6 donde encontramos con nuestra aproximación solo un caso, hay 3 donde encontramos 2, y así tenemos un número de viviendas donde hay más de un caso. Si usamos no solo los casos diagnosticados, sino los casos probables, tenemos un número mayor de casos. Les pido disculpas porque no traigo la suma total, pero aquí tenemos 14, 15, 16, eran la mitad aproximadamente del total de hogares con casos que tenían al menos 2 casos en el hogar. Es decir, una tasa de transmisión intradomiciliaria más o menos alta, que es totalmente esperable porque en cualquier hogar es muy probable que haya un contagio de más de una persona, cuando hay una persona contagiada que vive ahí y que probablemente está contagiando antes de hacerse sintomática, y mucho más probable en hogares de estas dimensiones tan pequeñas, donde viven muchas personas y donde hacer aislamiento es muy improbable. Luego exploramos la relación entre contagio y situación en la ocupación, y nos encontramos con tasas tanto de casos confirmados como casos probables más alta entre las personas que están ocupadas que entre las desocupadas o las personas que se les llama inactivas o fuera de la fuerza de trabajo, ¿no? Eso es esperable. Esta gente que sale, que está trabajando, que son con trabajo, muchos de ellos probablemente esenciales, de atención de público o de contacto con otros, y por lo tanto las tasas en ellos son más altas. Luego, respecto del lugar de trabajo, lo que nos encontramos en que entre los casos confirmados y en casos no confirmados, las tasas más altas se observan en personas que trabajan en la empresa o local de la compañía o de la persona que les contrata, ¿sí? O sea, van al lugar de trabajo, y las personas que trabajan en otra casa, es decir, mayoritariamente gente del servicio doméstico, trabajo remunerado de cuidado. Si ustedes ven, es mucho más alto que el nivel de la incidencia en las personas que trabajan en la vía pública o las que trabajan en su propia casa, si bien aquí hay un número importante de casos probables. A nivel de hogares, lo que queríamos saber es si el que alguien trabajara, si bien es positivo en términos económicos, implicaba un riesgo de traer
el virus a la vivienda, y hay una leve diferencia entre hogares con casos posibles o confirmados, donde no hay ninguna persona ocupada versus una o más personas ocupadas. La diferencia no es tan grande. Existe una diferencia, la gradiente va en la dirección esperada, pero no es tan grande. Sí hay una diferencia importante entre los hogares con casos según si son hogares con hacinamiento o sin hacinamiento. Y aquí hacer una precaución, digamos, en la interpretación. El que un hogar tenga uno o más casos significa que lo trajo del exterior. Por lo tanto, el hacinamiento, que sería un indicador obvio de contagio dentro de la vivienda, aquí de lo que estamos hablando es de hogares a los que llegó el virus, y vemos una tasa marcadamente más alta en los hogares con hacinamiento. Y esto pensamos que tiene que ver con que son hogares donde es mucho más difícil hacer la cuarentena y el aislamiento, y por lo tanto es gente que tiene que estar más tiempo fuera y por lo tanto entra más en contacto con otros. Y posiblemente también son hogares donde más de uno de los adultos que ahí reside trabaje, y por lo tanto aumenta la probabilidad de que alguien traiga el virus a esa vivienda. En términos de otras consecuencias de salud, el deterioro de salud mental comparado con antes de la pandemia, el 60% de las personas mayores de 45 años dice que su salud está peor o mucho peor. Es el grupo más afectado, el grupo de mayor edad, y también el 54% de las personas ha ganado peso, mucho o algo de peso, ¿no? Y hay otro porcentaje también en las personas de mayor edad que han perdido peso, que es también un fenómeno que se ha descrito sobre todo en niños, pero aquí lo observamos también en personas adultas y adultas mayores, y más en mujeres que en hombres. La pérdida de controles de salud, esta es una pregunta que hicimos a nivel del hogar, es si en ese hogar a las personas que debían tener regularmente controles de salud, si los habían podido hacer o no, y algo también conocido, pero la cifra es del 62%, no pudieron llevar sus controles de salud. En el 62% de los hogares, al menos una persona que necesitaba controles no ha podido hacerse los controles. En la ola de verano hicimos esta pregunta ahora a nivel individual para tener más precisión en quiénes son los que principalmente han perdido sus controles. En términos de consecuencias socioeconómicas, las personas que perdieron el empleo, en el total, el 41% de las personas que estaban ocupadas antes de la pandemia perdieron el empleo durante la pandemia, y es bien parejo entre hombres y mujeres y grupos de edad. Entre las personas que siguieron trabajando, preguntamos cuántas perdieron ingreso, y lo que ustedes pueden observar es que más de la mitad de las personas que siguieron trabajando perdieron ingresos. Y en el 36% de ellos la pérdida es bastante. O sea, la pérdida es grande. Acceso a beneficios del Estado, preguntamos por el acceso a cajas de alimento, y el porcentaje de personas que recibió cajas de alimento llega al 98%, casi el 100% de cobertura. Aquí hay que decir que se encargaron de la distribución de cajas de alimento el gobierno, la municipalidad y la Junta de Vecinos, que hizo una labor brutal de procurar alimentos para los vecinos más afectados en términos socioeconómicos, las personas que estaban en aislamiento. Las dirigentes de la Junta de Vecinos montaron una olla común que llevaban a ellas, y en que llegaron a hacer 700 almuerzos diarios de lunes a domingo hasta aproximadamente el mes de diciembre. Apoyo económico, este ya es del Estado, ¿cierto? Y llegó al 56% de los hogares. El retiro del 10% lo hicieron o planeaban hacerlo el 87%, en el 85% de los hogares, al menos una persona de esa vivienda, probablemente la persona o las personas ocupadas. Y les preguntamos si alguien del hogar se había tenido que saltar una comida por falta de dinero o alimentos, y obviamente la mayoría dice que nunca. Además, como les digo, había una red de soporte importante,
pero hay un 15% casi de personas que sí se han tenido que saltar, un 15% de hogares donde alguien se ha tenido que saltar una comida por falta de dinero o alimentos. Endeudamiento familiar, quienes adquirieron nuevas deudas, solo el 20%, es bastante, es un quinto, pero es un número menor al que esperábamos, y en realidad esto seguramente tiene que ver con la capacidad de endeudamiento de las personas de nivel socioeconómico muy bajo, que es limitada, el acceso al crédito, ¿cierto? Es limitado, la financiarización es limitada, etc. ¿Y por qué aquellos que adquirieron nuevas deudas? Porque las adquirieron, el 80% de los casos era para cubrir gastos básicos, alimentación, cuentas, etc. A modo de discusión, entonces, en síntesis, la incidencia acumulada de casos diagnosticados de COVID fue del 5,5 y es 1,6 veces mayor que la incidencia acumulada en la región metropolitana a esa fecha. Y si vemos los casos probables, es de 7,2% versus un 3,9% a nivel de la región metropolitana, y por lo tanto en la villa es casi 1,9 veces mayor, casi un 90% mayor la incidencia de casos. Esto en la medición de verano no sabemos si aumenta tanto, las estimaciones las estamos realizando. Sabemos que este invierno ha aumentado muchísimo la incidencia, nosotros tenemos constante contacto con las dirigencias. Lamentablemente el fondo ANIT se acaba ahora y por lo tanto no nos da recursos para volver a medir esta incidencia durante este tercera ola o tercer pic de la única gran ola que hemos tenido en Chile. Hay una elevada ocurrencia de clústeres familiares, ¿cierto?, que se debe con la mayor probabilidad a contagios ocurridos dentro de las viviendas. Hay una asociación con trabajar fuera de casa, en especial en empresas o en otras casas, ¿cierto? Muy distinto de cuando se trabaja por cuenta propia o en la calle, donde hay menos contacto con otros, o hay contacto en espacios muy ventilados, como es la calle, y entonces hay menos contagio. Hay consecuencias importantes para la salud, más allá del COVID, en la depresión, en el aumento de peso y la pérdida de controles de salud. Esto sabemos que va a tener repercusiones de medio y largo plazo en Chile, es un tema muy crítico. La pérdida de empleo es mayor que la pérdida de empleo a nivel nacional para el mismo periodo. En el caso de los hombres es un 45% mayor la pérdida en estas comunidades y es un 25% mayor que el nivel nacional en las mujeres. Las mujeres, ¿cierto?, son las que principalmente han perdido el empleo, tanto a nivel nacional como en la región metropolitana y en las villas de Puente Alto. La participación laboral fue un 30% menor que en la región metropolitana, es decir, la pérdida de empleo y la participación está realmente golpeada, y esta reducción de ingresos en los ocupados implica que las familias quedaron realmente desprovistas. En términos de limitaciones de nuestro estudio, por supuesto la caída en las tasas de respuesta debido a la aplicación telefónica, la limitación en el tiempo de aplicación. Nosotros medíamos salud mental con un instrumento que tiene 12 preguntas y con otro instrumento de 2 preguntas para explorar la salud mental del resto de los adultos del hogar, y ahora solo aplicamos la de 2 preguntas, no tenemos la posibilidad de comparar con la de 12 porque no nos parecía adecuada para una aplicación telefónica. Hay ciertas complicaciones para comparar con la próxima ola en la incidencia porque cambian los criterios diagnósticos, los criterios de aplicación de la PCR, los criterios de medición de la PCR en contactos estrechos. Todo eso cambió justamente en enero antes de que saliéramos a medir. Entonces eso puede que nos complique un poco los criterios diagnósticos que hemos utilizado en esta ola. Además, aparecen nuevos métodos diagnósticos como las pruebas de antígeno, que tienen menor sensibilidad, algunos de ellos, que dan un diagnóstico rápido en contextos de trabajo u otros, y por lo tanto la persona informante clave seguramente va a tener menor conocimiento. Entonces vamos a tener una mayor dificultad de pesquisa de la gente que se hizo exámenes y de sus resultados. Y el uso informante clave, que la manera que tenemos de medir esto, por supuesto que también no es lo mismo que si preguntáramos a cada persona en particular. Pasos futuros, bueno, analizar en este caso la segunda ola de enero de 2021, que nos dio una mucho mayor tasa de respuesta, una menor incidencia, era el verano, en todo el país había una menor incidencia, pero una mayor mortalidad por COVID. Y hicimos evaluación de cambio en los parámetros, en salud, hay cierta mejora en salud mental, en los parámetros sociales eso no los tenemos todavía evaluados, y vamos a profundizar en algunos indicadores para saber qué está pasando. Uno de ellos fue la forma de transporte, y resulta que
una de las formas de transporte con mayores tasas de contagio es el ir a pie a los lugares. Por lo tanto, asumimos que eso tiene que ver con trámites dentro de la villa, ir a comprar alimentos, hacer cosas de esa naturaleza, que igualmente expuso a las personas al contagio, más allá de que esta es una población que usa el transporte público para ir a trabajar. Y nos quedamos con ganas de medir el invierno 2022 por el impacto de la segunda ola. En conclusión, el impacto social y en salud es de mayor intensidad, son las mismas dimensiones que en el resto del país, pero es mayor la intensidad, ¿cierto? En esta población en particular, que asumimos es representativa de los conjuntos de vivienda social de estas características en las periferias urbanas en el resto de Santiago y en otras ciudades. Hay un efecto nocivo del impacto social y económico en la salud en el futuro. Nosotros sabemos cuestiones muy directas de salud mental, pero sabemos también que la pérdida de ingresos, la pérdida de empleo, van a además agravar la carga de la enfermedad y la susceptibilidad a enfermar en esta población. Sin hablar de lo que implica tener parientes que enferman, parientes que mueren, el miedo al contagio, el sentimiento de culpa que probablemente produce cuando alguien trae el virus al hogar y luego algún pariente enferma gravemente, etc. Hay, creemos, un aporte a la medición de incidencias acumuladas en estudios por encuesta, creemos que eso ha funcionado bastante satisfactoriamente. También hay un potencial aporte para entender cómo y dónde se contagian las personas de estos colectivos. Y obviamente hay una urgencia ostensible de cambio en el modelo de estado de bienestar, en la regulación del empleo y en las políticas urbanas para prevenir que este tipo de formas de habitar el territorio para las personas de más bajos ingresos en Chile siga dependiendo del precio del suelo, de una política de vivienda social basada en vouchers, que es lo que explica la ubicación y la mala calidad de estas viviendas, y que lamentablemente sabemos que se siguen construyendo así a pesar de que existe este programa en el propio ministerio para mejorar las viviendas de mala calidad de los años 90. Aquí quiero mostrar una plaza regenerada, vivienda en proceso de regeneración en Viña del Mar y una nueva y flamante cocina de la ampliación de Viña del Mar, y este es el equipo Rucas, un equipo joven muy entusiasta. Estoy segura que me demoré mucho más de lo debido, pero pedí que me avisaran y no me avisaron, así que asumí que me estaban dejando Sandra, es seguir. que me hablaban por interno que estaba todo súper interesante, estaban muy entretenidos escuchando, así que quisimos dejar que continuara la presentación. De verdad, el nivel de las presentaciones de las dos es muy bueno, muy bueno. El entender un poco, yo creo, esta contingencia que estamos viviendo desde la evidencia que ustedes están explorando en las comunidades es súper necesario y muy valorable para la comunidad tomasina que está escuchándonos, darse cuenta de que qué es lo que realmente está pasando en nuestras comunidades. Entender un poco más en profundidad qué está pasando con el COVID y cuál es el impacto que tiene y las brechas de desigualdad que se están incrementando en este periodo. Sí, Que claro. ustedes fueron, porque todos suponemos y dialogamos al respecto, pero tener la evidencia claramente modifica un poco la perspectiva. Sí. Voy a... Hemos medido en un artículo muy cortito las brechas de mortalidad entre comunas de más altos ingresos y de más bajos ingresos han aumentado. Lo podría haber traído unas curvas muy sencillitas que muestran un aumento de la mortalidad muy marcado en las comunas de más bajos ingresos, o que las medimos a nivel de proporción de hogares con hacinamiento, nivel educacional promedio de las personas adultas. Y si la mortalidad casi no creció en las comunas de alto ingreso, creció mucho en las de bajo ingreso. Entonces, la pendiente de la desigualdad aumentó. Está medible eso. Antes de pasar a las preguntas, le quiero recordar a los asistentes, por favor, que puedan contestar la encuesta de vinculación con el medio que dejamos en el chat. Por favor, no lo olviden, que nos sirve para seguir mejorando nuestras actividades a futuro. Y voy a pasar, hay dos preguntas acá en las preguntas de la plataforma, y tengo otras que me hicieron por WhatsApp. Una persona, Fernanda, pregunta en base a la presentación de María Soledad, dice si hay algún dato de suicidios versus los resultados del estudio. No sé bien ahí. Yo no los manejo, no recuerdo, pero sí ha aumentado el suicidio, pero no le podría dar los datos en este minuto, no los manejo de memoria. Pero puedo, ya que me dieron la palabra, hacerle una pregunta a Alejandra. Perfecto. Si me lo permiten. Por supuesto.
Sí, es que si mi pregunta es que si tienen datos de incidencia de COVID, o sea, si tienes una hipótesis de cómo aumentó la incidencia del COVID como hasta ahora, porque los datos son de hace un año atrás más o menos, ¿no es cierto? Claro, son del Porque, claro, yo no sé, te cuento que nosotros acabamos de hacer una encuesta en una población cautiva que participa en los cursos de Infocap, que también es población, la Infocap, la Universidad del Trabajador, que también es población vulnerable del 40% del registro social, y el 35% de las personas encuestadas nos dice haber tenido COVID, haber sido diagnosticadas, es la pregunta. Si usted ha sido diagnosticada de COVID, y un 25% más o menos nos dice que alguien de su hogar estuvo diagnosticado con COVID. Que a mí me parece que es altísimo. Brutal, sí. Brutal, pero fíjate que yo he estado mirando porque es población probablemente ocupada, ¿verdad? Y ocupada probablemente con empleos precarios, los niveles de protección a la salud sean bajos y probablemente trabajen en conjunto con otros. Estoy hipotetizando. O sea, lo que hay ahí es harto hacinamiento. Las mujeres no son tan ocupadas porque son precisamente mujeres los que existen en estos cursos. Claro. Nosotros, lamentablemente, claro, medimos el invierno pasado, medimos el verano bajó el número de casos, entonces la incidencia acumulada puede haber llegado al 10%, 12%, pero sabemos que hay mucho caso ahora, mucho caso ahora. Lamentablemente no tenemos plata para salir a medir. Tenemos muchas ganas de salir a medir para mostrar eso, porque están un poco desbordadas las dirigentes que se han encargado de contribuir al aislamiento, a la alimentación, al seguimiento de los casos, están desbordadas, porque hay mucho, mucho caso. ¿Ustedes cuándo midieron esto en Infocap? Ahora recién, en junio. Claro. Estoy buscando la encuesta de la siguiente ola, porque me parece terrible no medirla. Sí. Después te comento, voy a buscar el dato que tengo yo para adultos mayores, reciente tal vez. Y a propósito de la persona que pregunta por suicidio, nosotros lo que sí tenemos es antecedentes de femicidio, y se produjeron, me parece que 5 en la villa en el periodo de la pandemia. Tremendo. Wow. Terrible, de los cuales un caso era nuestro y una cuestión muy chocante, muy chocante. O sea, ese es otro de los temas. Nosotros no lo preguntamos porque, ni mucho menos por teléfono, porque las personas no tienen privacidad para responder a estas cosas. Entonces tenemos que abstenernos de ciertas preguntas, nos tenemos que abstener de consumo de drogas, por ejemplo, nos tenemos que abstener de temas muy delicados porque es una población en un contexto de control parcial por el narcotráfico. Entonces hay temas que no se... Es muy delicado preguntar, pero lo sabemos a través de nuestro contacto con las dirigencias y con los encargados del programa. Tengo una mano levantada que es de una colega que trabajó con nosotros, que ahora está en Brasil. Voy a ver si puedo permitirle que pueda abrir su micrófono y... ¿Ah? Ahí está abierto, Ana Paula. Hola, buenas noches, Jorge. Buenas noches. Feliz. Hola, Alejandra. Hola, María Soledad. Hola. Claro, me gustó mucho la presentación de las dos por las noticias de Chile, ¿no? Tengo una cosa. La desigualdad se profundizó como acá en nuestra región, que es una región grande del litoral del estado de São Paulo, muy populosa, ¿cierto? Y se notó que se profundizó la desigualdad con la pandemia, ¿cierto? Aún más entre la población de 60 años o más. Y ahora el grupo de las alcaldías, ¿no? El servicio social de las alcaldías están buscando estudiar en más profundidad las causas, consecuencias y verdaderamente lo que pasó, ¿no? Porque las municipalidades nuestras tienen mucho instrumental por el sistema de gobierno, que es distinto. Ya, nosotros, yo como fonoaudióloga trabajo más desde una perspectiva muy funcional.
Y estamos trabajando con un grupo en salud mental acá, en la región, que da más o menos una población de 1.300.000 personas, ¿no? Y con los adultos mayores, más con los adultos mayores en salud mental. Y estamos aplicando los estadios de Frankl, de envejecimiento, para tener una cuestión, una mirada funcional sobre qué tipo de envejecimiento tiene como percepción la persona y cómo el profesional la percibe, que eso es muy importante de comparar, la autopercepción y la percepción del otro. Y lo que estamos notando a priori es que el aislamiento social y el exceso de noticias negativas produce y sigue produciendo o sea, afecta mucho la vida emocional de las personas, aumentando la ansiedad. Y entre los adultos mayores que tienen ese riesgo por ansiedad o depresión, se está notando, los psicólogos y los psiquiatras están notando un aumento de problemas. Entonces, de verdad, muchas veces hay que decir, ya, no prenda la tele, no mire noticias, porque de verdad, no sé cómo está en Chile, pero acá, ahí, yo ya no aguento más escuchar de COVID y de vacuna y de que funciona, no funciona, de bla, bla, bla. Pero, por otro lado, el índice de felicidad durante, está se averiguando con todos los adultos acima de 60 años, el índice de felicidad por vacunarse, que fue una medida así que una psicóloga dijo, si preguntamos, y empezó a preguntar, y ahí se generó como una pregunta que las enfermeras o asistentes de enfermería hacían, y más de 93% de las personas con más de 60 años se sentían muy felices por vacunarse, y eso les daba un nuevo aliento, ¿no? Una nueva perspectiva para vivir. Entonces ahí cabe a ellos estudiar por qué y por qué eso, pero fue muy, porque fue muy evidente esta cuestión, ¿cierto? Al mismo tiempo que las noticias te bajan, el simple hecho de vacunarse le sube el ánimo, ¿no? Y bueno, le saben que aquí en Brasil hay que ser positivo, ¿no? Si no, uno se mata. Pero de verdad siempre es muy interesante, porque yo soy adulta mayor y Jorge, que me conoce bien, dice, ¿y tú cómo estás? Y yo digo, mucha Jorge, estoy súper bien. Pero Paula, y no, la pandemia, todo. Yo digo, sí, la pandemia va, el gobierno va, pero yo, sí, estoy feliz acá. ¿Entienden? Yo creo que esa mirada también, tengo unas amigas de España que quieren hacer un grupo ahora en 3 países de América Latina, España, Portugal y Francia, que son latinos en Europa y América Latina, latina en América Latina. Esa cuestión cultural en adulto mayor, lo que influencia incluso en salud mental, ¿cierto? Por tu salud, tu bienestar mental. Y eso solo una reflexión. Yo creo que también la desigualdad se profundizó en todas partes, porque en Francia también tenemos datos acá que llegaron hace poco para este estudio, la desigualdad se profundizó. Ellos no hacen noticia de eso, porque nunca llegan noticias malas de ellos, ¿cierto? Pero en España también se profundizó, en Portugal se profundizó, en Italia se profundizó. Y ahora queremos algunos datos de otros países anglosaxónicos, ¿no? Ahora,
o que está preocupado, así, desde el punto de vista del fonoaudiólogo, de la funcionalidad, de la cuestión de comunicación, con salud mental, es lo que eso está afectando, ¿no? Y estos son los puntos que están en estudios. La única diferencia es que no tenemos fondos, lo hacemos, Alejandra, hacemos todo sin fondos, porque se nos cortaron mucho los fondos acá. Entonces estamos, usted imagina, ¿no? Como saca la plata del bolsillo, usa todo tuyo, todo tuyo para hacer ciencia, pero si eso es lo que nos tenemos, tenemos. Y Jorge, congratulations, felicitaciones por la iniciativa. Yo encuentro que son iniciativas, hay que agregar gente de otras voces, ¿cierto? La voz médica, la voz del sociólogo, porque tenemos miradas distintas ante el mismo problema, ¿cierto? Usted mira un problema, cada uno mira de una manera, ¿no? Y si no conversamos, disculpa, a mí me parece que la solución nunca será una solución integral, siempre va a faltar algo. Y si logramos conversar de una manera o de otra, discutir, porque acá las discusiones son súper emocionales, pero eso se va adelante. Entonces, felicitaciones a todos. Alejandra, estoy triste porque no tiene fondos, pero acá como tenemos tan pocos fondos, estamos más acostumbrados a trabajar sin fondos, ¿no? Y eso Jorge sabe que yo siempre decía, ustedes tienen mucho más fondos que nosotros. Pero yo espero que usted logre con tu proyecto seguir. Una manera u otra conseguir fondos, no dan fondos para tanta tontera, porque no da para cosas importantes, ¿cierto? Soledad, gusto conocerla y verla, y Jorge, un abrazo enorme y saludo a todos mis ex colegas. Abrazo enorme a ustedes, gracias por darme voz. Gracias, Ana Paula. ¿Puedo comentar algo con respecto a lo que dice Ana Paula? Sí, el tema de la vacuna en las personas mayores, claro, en Chile uno no observa que eso tenga como un correlato, un aumento del bienestar. Por el contrario, sigue aumentando los síntomas depresivos. Si bien la percepción general de bienestar, de satisfacción con la vida más o menos se mantuvo, pero uno no observa efectivamente con la vacunación un mejoramiento del bienestar, porque seguramente en Chile la vacunación de las personas mayores coincidió con otro pic más de la pandemia. Entonces yo creo que ahí tiene que haber incidido en que se netearon en el fondo los dos fenómenos que estuvieron ocurriendo acá en Chile. Hay un componente de frustración muy grande, que es que las personas se vacunaron, pensaron que con esto por fin podían salir, porque además los adultos mayores fueron los que estuvieron más encerrados, más confinados por instrucción del gobierno, digamos, no por su propia voluntad, y pensaron que al vacunarse iban a poder empezar a movilizarse, a salir, y no es el caso. Se mantuvo el confinamiento, la recomendación de no salir, la recomendación de no hacer cosas. Es el caso de mi madre, que me dijo, me siento estafada, ¿dónde consigo otra vacuna? Y no pudo salir más. Y lo más dramático y lo más terrible es que después de sus vacunas y de su frustración se murió de COVID. Igual. ¿En serio? Sí, y un tío mío también, a las 2 semanas. Entonces, con un nivel de frustración tremendo. Ella se sentía engañada, indignada. Yo pensaba en este señor que se puso 3 vacunas y que mi mamá me decía, por favor, ¿dónde me pongo otra vacuna? Y yo, no, mamá, no se puede. Además, en esa época no se podían combinar vacunas. Además, en esa época estábamos seguros que estaban protegidos de la enfermedad grave y la muerte. Entonces sí, yo creo que por ahí tampoco es que diera mucha felicidad porque la frustración sobrevino muy rápido, de que en realidad no resolvía el aislamiento, ni el riesgo o sea, el aislamiento, fundamentalmente. El aislamiento, sí. Yo quería hacer una pregunta también, no sé si hay más preguntas del público, que me parece que son prioritarias.
Una pregunta acá de un participante que, bueno, las felicita, dice excelentes presentaciones y pregunta, considerando los hallazgos de sus estudios, ¿cuál creen que deberían ser las indicaciones desde el nivel central para el control de la pandemia en estos momentos o para disminuir el impacto futuro? O sea, una pregunta ambiciosa. Esa es para Alejandra. Claro, y es para otros que están por ahí. Hay un asesor que lleva 1 año y medio intentando recomendar lo que se debería hacer y no le ha ido demasiado bien. Pero mira, es una pregunta difícil y la verdad voy a responderla en 2 sentidos. Por un lado, la verdad es que con el nivel de circulación comunitaria que tenemos del virus, es muy difícil pretender COVID-0, muy difícil pretender hacer trazabilidad. Por lo tanto, en este nivel de transmisión comunitaria, la gran esperanza está puesta en, uno, que las personas se cuiden, y para eso tienen que saber tomar decisiones en todos los momentos, porque cada vez que van a hacer algo tienen que saber cómo se cuidan en ese espacio. No es tan difícil en el sentido de que esto se basa en entender que este es un virus que se transmite por aerosoles y por gotitas, y por lo tanto hace sentido ventilar, estar al exterior, exponerse el menos tiempo posible a otros que pudieran estar contagiados, contagiando, pero asintomáticos, usar mascarilla, etc. Pero eso no se ha comunicado bien y no se ha comunicado con la claridad suficiente como para que la gente sepa tomar decisiones. Tampoco la gente entiende que síntomas respiratorios ayer y todavía hoy día son COVID, salvo que se demuestre lo contrario. Hay mucha confusión en personas educadas y no educadas. Entonces, ese es un pilar hoy. Con alta circulación comunitaria, si las personas no se cuidan, se están exponiendo al riesgo. Y yo en este sentido no estoy hablando de egoísmo ni de irresponsabilidad, no me estoy enfocando en esos casos, me estoy enfocando en una necesidad de que las personas entiendan cómo protegerse, porque no hay muchos otros mecanismos, no vamos a hacer trazabilidad y aislamiento de casos por mucho que nos digan lo contrario. Y lo segundo es que la campaña de vacunación tiene que ser muy veloz, muy intensiva, porque si bien la vacuna no es estupenda en el sentido de proteger del contagio, de proteger de la muerte, de proteger de la hospitalización, si bien es mejor para esto último que para los contagios, una vacunación masiva tiene capacidad de frenar la progresión de la circulación viral. Y eso es lo que hemos visto en las últimas semanas, que hay una disminución de la incidencia. Esperemos que de verdad logren aislar a la variante Delta, que es más contagiosa y que tiene potencial de revertir esta tendencia favorable, digamos. Pero esas son de las acciones de salud pública, yo diría hoy día, y facilitar, por supuesto, y prevenir otros problemas de salud que tienen que ver con la transferencia de recursos, con la protección a las personas vulnerables, y hay un aprendizaje enorme de cómo crear la institucionalidad y la infraestructura para llegar a todas estas personas, para ayudar a estas personas y para entender que el 40% más pobre de Chile o el 60% de los más pobres de Chile son extraordinariamente pobres, que salvo por un segmento del último decil, somos un país básicamente pobre y por lo tanto la dificultad económica no está en el 60% de los más pobres. Esa es una pata donde consideremos la protección económica de las familias como una medida de salud pública también, ¿sí? Y en el segundo sentido creo que un gran aprendizaje es hay que saber trabajar con los expertos y respetar la expertise de los expertos, y si no le cree, lea, pero no tome decisiones del tincómetro porque se cometen profundos errores. Y eso ha pasado desde el día 1 y creo que hay errores gravísimos, como no aislar a los primeros casos que ingresaron a Chile en marzo del año pasado. Ustedes pueden consultar las actas y las recomendaciones del Consejo Asesor. Imagino que esto está ahí, pero si no está ahí es porque las actas las empezaron a hacer después, pero fue la primera recomendación que hicieron al gobierno. Aísle en hospitalización a los primeros casos que ingresaron al país. Una lesera no haberlo hecho si tienen súper expertos en ese comité asesor. Otra de las recomendaciones, pero muy remarcada, cierre los aeropuertos. No permita que la gente se vaya de vacaciones a Brasil, en plena pandemia brasileña, con los casos a tope, con una variante más contagiosa. Y hoy día que se supone que los aeropuertos están cerrados, sabemos, y todos debemos haber escuchado de gente que viaja a Miami sin motivo, o gente que viene por causas humanitarias que son súper comprensibles, pero donde no se hace ningún seguimiento, como la señora que es el primer caso conocido
de variante Delta en Chile. Y eso serán súper recomendados. Entonces, retomo el punto inicial. El trabajo mano a mano con los expertos es clave, pero es clave con el respeto de la experiencia y del conocimiento científico, para unos objetivos básicos mínimos en términos de control de la entrada del virus al país. Ni hablemos de las otras cosas que son más complejas. Eso diría yo, en este sentido. Gracias, Alejandra. María Soledad, ¿tú quieres hacer algo? O Alejandra te quería hacer una pregunta, me parece, o quería Sí, comentar algo respecto. yo quiero preguntar, es súper interesante el estudio, María Soledad, yo estoy tomando nota como loca, porque nosotros en el proyecto RUCAS es evaluación de impacto en salud de un programa de rehabilitación urbana, que tiene una complejidad enorme. Si uno mira la literatura internacional, en general son estudios que se hacen en países de altos ingresos, hay un par más de estudios similares en la región de los que tenemos conocimiento, pero son proyectos que son súper complejos porque los programas son muy complejos. Y entonces, de hecho, nosotros estamos en 2 villas, en una villa chiquita, donde las obras han avanzado, como estaba planificado, y entonces nosotros estamos midiendo y viendo la progresión de las obras. Pero tenemos otra villa, que es la que les acabo de mostrar, que es una villa grande, donde tenemos mucha más potencia estadística para encontrar resultados, pero las obras no han avanzado nada, porque los programas son complejos, porque no tienen los recursos que necesitan, porque hay complejidades sociales en términos de las preferencias, de los alcaldes que ofrecen cosas distintas a las que se habían planificado inicialmente. Mira, de que los permisos y la cuestión legal y seguir a esta gente, es muy, muy difícil el nivel de movilidad, la velocidad con que la gente se va, se cambia de casa, se cambia de teléfono. Bueno, súper complejo el proyecto y estamos súper frustrados porque teníamos esperanza en esta comunidad muy grande. Entonces nos hemos planteado, bueno, ¿cómo aprovechamos el trabajo que hemos realizado hasta ahora? Y lo que dijimos, bueno, enfoquémonos en grupos vulnerables. Y uno de los grupos son justamente los adultos mayores. Tenemos interés en enfocarnos en niños, mujeres y adultos mayores. No sabemos cómo lo vamos a hacer muy bien todavía porque no tenemos todas las cosas que hubiéramos querido preguntar en línea de base sobre adultos mayores. O sea, pensamos en cosas para todos estos grupos, pero cuando uno ya quiere meterse en profundidad dice, ay, ¿por qué no lo me diga? Entonces he estado tomando como anotaciones con María Soledad y me dan ganas de pedirle consejos, ¿no? En algunas cosas, en cómo medir algunas cosas. Y quería preguntarles porque ustedes sí que se tiraron a la piscina con aplicar una escala de salud mental completa por teléfono. Y quería Nosotros hicimos muy pocas preguntas. Tú hiciste muchas más preguntas, por lo menos por lo que presentaste. Sí, pero de salud mental, así como cuestionario de salud mental, usamos 2 preguntas nomás. 2 preguntas que son las preguntas de síntomas mayores del PHQ, que mide falta de ánimo y falta de ganas, ¿no? Falta de capacidad de disfrute y falta de ganas. Y falta de ganas de hacer cosas. Pero no nos atrevimos a aplicar un cuestionario más detallado en salud mental. Nos dio mucho susto hacer eso por teléfono. Y yo creo que lo hicimos con las mismas personas, la encuesta telefónica, ¿no? ¿Lo hiciste con el de Zuc? ¿O no? Ah, ya no. Quizás que lo habíamos hecho con la misma gente. No, entonces preguntarte cómo enfrentaron ese desafío, si tuvieron problemas, a nosotros nos daba susto afectar mucho a la gente con las preguntas y no tener como capacidad de contención en persona. Eso nos pasaba, entonces nos contuvimos y después hay un estudiante de doctorado que nos dice, pucha, ¿cómo no midieron? Es que no nos atrevíamos. Yo no sé, ¿y quiénes hicieron las llamadas por teléfonos en tu caso? Las mismas encuestadoras que habían ido a terreno. Ah, ya, porque pero son encuestadores, no son alumnos. No, son encuestadoras. Sí, nosotros también, en nuestra experiencia, siempre funciona mejor para este tipo de estudios encuestadoras, mujeres, ¿cierto? Mujeres la mayoría. Mujeres de clase media, es como el perfil de la encuestadora que más llega mejor a la población mayor. Tenemos tasas de respuesta muy altas nosotros para hacer es que ambas dos tenemos más o menos la misma tasa de respuesta, la mía también es como un 70% porque tiene que ver con población cautiva en cierto modo, gente que ya aceptó participar una primera vez. Y también a mí me pasó que la tasa de respuesta mejoró en las sucesivas olas porque la gente que ya quiso contestar una vez el teléfono, también es más probable que te siga contestando después el teléfono. Entonces, son bastante coincidentes los 2 resultados. Pensé que lo habías hecho con la misma gente que lo había hecho yo la encuesta. Así que interesante saber que 2 empresas distintas, igual, más o menos tenemos más o menos la misma calidad de los datos. Nosotros no tuvimos problemas. Sí tuvimos en el PHQ-9, que es la encuesta de depresión. Claro, tiene algunos ítems que son los de baja incidencia, que son como los más peludos. Los más severos, claro. Sí.
Y eso fue, en esa visita efectivamente nos dijeron los encuestadores que como que les había dado como cosa ya preguntarle, que habían tenido como problemas. Sí, y además son ítems que yo creo que funcionan más mal en la escala, porque como son de baja incidencia, no están incidiendo, de hecho no fueron sensibles al cambio. Si tú te fijas, no son los ítems que más Y más se movieron, mostraron diferencias. porque Claro. la gente tiende a decir que no, tiende a decir que no. En el Y fondo. porque además si estás en el teléfono no sabéis quién está al lado, quién está escuchando, no hay una cara que te contenga. Aquí las encuestadoras en terreno las reciben, hay gente muy sola, yo pensé, nosotros nunca hemos preguntado por soledad, hay gente muy sola porque está muy aislada, hay una fractura social muy profunda, no se consideran amigos de los vecinos, no se consideran que constituyen redes de apoyo ni redes solidarias, ¿no? Entonces reciben a las encuestadoras y a encuestadores hombres también muy cariñosamente. Nosotros, perdón, hacemos harto empeño de mantener contacto, de mandarles, devolverles información, ir a la comunidad, pero las y los encuestadores los reciben, les dan algo de comer, le dicen, mire, voy a contestar puro porque es usted, puro porque para que a usted le vaya bien, ¿entiende? Y responden una encuesta larga, pero ya en terreno tenemos a veces el problema de que hay un hombre del hogar ahí, dominando un poco la situación. Sí. Entonces por teléfono nos imaginábamos que eso iba a ser muy complejo meterse en cosas delicadas, aunque en el caso del teléfono no escuchan, en teoría, ¿no? Pero... No, yo creo que además que, no sé, tú también tienes más de una ola que ahí lo vas a ver, pero yo que tengo ya las 3 olas de teléfono, claro, los resultados son bien consistentes, lo que muestra que son como de buena calidad realmente, o sea, no... Pero yo creo que la clave está en hacer encuestas cortas. La nosotros no es tan corta. Pero no, bueno, ya eso es lo que yo vi, que no es tan corta. Ya no aguantan. No es tan corta porque el problema es así como súper multidimensional y si uno quiere atraparlo, es difícil con una encuesta corta. Porque estamos en esto de la rehabilitación de la vivienda. O sea, ¿no? A eso le sumamos, le quitamos la mitad de ustedes, y le claro. quitamos el COVID, ¿cierto? Sí, estamos anhelando, lo que pasa es que decía Ana Paula que se puede hacer con fondos propios, si el problema es que yo no sé si se puede éticamente, institucionalmente, hacer algo así con fondos propios para volver y medir lo que tú relatas, ¿no? Este tremendo aumento en tu tercera medición es lo que nosotros imaginamos que vamos a encontrar. Pero... Yo estaba viendo los datos de COVID en la última medición, que fue marzo, ¿cuándo fue? Abril, mayo de este año, del 2021, en el otoño. Claro, tengo el dato de que 25% de las personas mayores dice que alguien de su familia está diagnosticado con COVID. Que es harto, pues en el fondo, 1 de cada 4. Es harto. Tuvo un contacto cercano. Sí. Es harto, sí. Nosotros no llegamos a tanto, pero medimos en enero. Y en el verano realmente hubo muy pocos casos. Y lo otro que observamos bien increíble y bien interesante y bien consistente con los datos nacionales, que todo eso siempre nos alegra, es que la incidencia de enfermedades respiratorias no COVID cayó al suelo. No sé si ustedes se acuerdan que el año pasado se decía que cualquier cuadro respiratorio era COVID, que no había otros virus en circulación. Y la vigilancia de virus respiratorios mostraba exactamente eso. Los virus respiratorios no COVID estaban en el suelo. Bueno, es exactamente lo que nos mostraron los datos, bien increíble. En el verano volvieron a aumentar, pero aumentaron poco, o sea, menos que en veranos anteriores, y la gente está ventilando más. Cosa que también es bien interesante porque es probable que no solo haya una reducción de la circulación de otros virus respiratorios, sino que además las medidas tomadas para prevenir el contagio del COVID también previenen del contagio de otros cuadros respiratorios que también se transmiten de la misma manera. Entonces ese es un hallazgo que para efectos de nuestro estudio de origen nos echa todo a perder. Pero es un hallazgo súper interesante en términos de... Imagínense lo que son los inviernos en la ciudad de Santiago en términos de la sobrecarga de cuadros agudos respiratorios en el sistema sanitario y lo que puede implicar medidas de prevención de transmisión aérea
de estos cuadros aprendidos a partir del COVID puede tener un tremendo A largo impacto. plazo. Oye, Alejandra, María Soledad, bueno, yo estoy maravillado escuchándolas, agradezco la intervención de Ana Paula también, como siempre. Creo que es interesante mostrar y motivar a la gente porque en algún momento he estado en algunas conferencias donde igual se dice que las investigaciones también se han tenido que ir deteniendo por producto de la pandemia, porque obviamente la forma de levantar datos se ha restringido y ustedes nos han mostrado que a través de la encuesta telefónica igual han logrado levantar datos muy interesantes. Yo de verdad espero sobremanera que estos datos pudieran aportar a la toma de decisiones muchísimo de lo que está pasando. Me ha tocado estar en mesas de trabajo, en técnicas con colegios profesionales, con asesores de otros espacios. Ojalá ustedes hayan estado igual, creo, no sé si les tocó estar en la mesa de fortalecimiento que convocó la Cámara de Diputados. Hubiera sido genial que pudieran haber aportado con lo que están haciendo ahora. Sé que no, se convocaron algunas instituciones y no a todas, pero bueno, yo creo que van a seguir llegando instancias para esto. Ahora se vienen mucho más instancias en las que la ciencia va a tener que seguir aportando. Segundo semestre se quiere volver a las clases presenciales, así que yo creo que ahí la toma de decisiones va a tener que ser muy bien asesorada y tengo entendido que ya desde hoy día la presidenta del Senado convocó a muchos expertos a trabajar al respecto, así que espero que todos podamos seguir colaborando en esto para que podamos enfrentar de mejor manera esta pandemia. Yo les agradezco de sobremanera el tiempo, la calidad de las presentaciones, la disposición al diálogo, el entusiasmo con la que nos cuentan sus datos un día jueves, a mitad de semestre, con todo lo que eso sí, a fin de semestre, perdón, a mitad de año, a fin de semestre, con todo lo que eso significa y el entusiasmo con que dialogan entre ustedes sobre estas temáticas que a nosotros nos encantaría seguir conversando por mucho rato más. Ya, espero que este sea el inicio de una relación académica que nos dé muchos más frutos y espero que podamos seguir en contacto para otro tipo de trabajos o muestras como esta de divulgación científica. Muchas gracias. Muchas gracias. Súper contenta con la invitación, súper contenta con el espacio, con la conversación. Muy agradecida. La verdad es que en medio de la locura, este ha sido un espacio sumamente agradable. Me alegro mucho, esa es la idea, siempre generar un espacio donde tanto los participantes que están escuchándonos como los que exponen puedan disfrutar de compartir y colaborar entre sí. Entonces, para otra instancia será que nos volvamos a encontrar. Nosotros en la escuela cerramos el ciclo de conversatorios del primer semestre y pronto en nuestras redes sociales estaremos anunciando todos los temas que se vienen para el segundo semestre que quizás estarán vinculados también al COVID que seguimos viviendo y enfrentando y sobreviviendo en este periodo. Un gran abrazo a todos y todas, que estén muy bien y que descansen. Buenas noches. Muchas gracias. Chao.